vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. Les estoy hablando desde Madrid por las situaciones actuales y estoy sustituyendo a José Francisco Conrado, que era el que iba a presentar esta sesión como coordinador del Grupo Balear del capítulo español del Club de Roma, pero que por una indisposición aparecida en la tarde de ayer, pues le ha impedido acompañarnos. Simplemente quería decirles muy poquitas palabras. Una, que para el capítulo español el que el Grupo Balear empiece de una manera regular sus actividades, que se iniciaron ya el año pasado, es una cosa tremendamente positiva, porque se viene a sumar a todas las actividades que está organizando el capítulo español del Club de Roma y la oficina del Club de Roma en Barcelona, y que se van a mover por 5 ejes, 2 ejes casi obligados, de la transición ecológica y otro de la transición digital, pero también una serie de ejes vinculados a cómo la aparición de la pandemia actual, de la COVID-19, está transformando la geopolítica, los modelos de globalización que teníamos, pero también los modelos de enseñar, los modelos de aprender, los modelos de producir y de gestionar las empresas. Y eso es objeto de estudio para el Club de Roma y de promocionar debates sobre cuáles son los cambios que tenemos por delante. Eso no nos va a impedir que en este año pues, iniciemos también unos ciclos dedicados a estudiar la situación del envejecimiento en las sociedades avanzadas, la situación de la desigualdad y la pobreza que se está generando desde siempre en estos últimos años, pero agudizada por el tema de la COVID-19, y también el tema un tema nuevo que el Club de Roma lanzó, que era la necesidad de la revisión, de crear una nueva ilustración que trascienda la ilustración que todos conocemos, que estaba muy centrada en el individuo y que era quizá demasiado eurocéntrica para un mundo tan multicultural y tan global como el que tenemos ahora. Esto hace que incluso pues, tengamos que hacernos replanteamientos de cuáles son los bienes comunes a defender y a promocionar, y también hasta qué punto nuestros modelos de funcionamiento, nuestros modelos de, como diría Sandel, de la tiranía del mérito, no nos están haciendo ver las dificultades de desarrollar una sociedad sostenible, una sociedad que sea ecológicamente perdurable, que sea económicamente viable y que no desatienda el tema de la solidaridad entre las personas y las sociedades cohesionadas. Yo aquí ya me callo, agradecerle a los ponentes enormemente su participación, porque creo que es muy importante que este inicio de este ciclo que empieza ahora, pero que va a tener muchas más sesiones dedicadas a temas de la transición digital en la que nos movemos, para nosotros es un lujo contar con Andrés Pedreño, con Mateo Valero, con Llorén Huguet y con Ramón Roca, porque creo que son unos ponentes excelentemente elegidos por Llorén y que nos van a permitir avanzar en esta introducción a este mundo de la transición digital, y donde hace unos días Mateo Valero, en otra sesión del Club de Roma en Barcelona, nos hablaba de los riesgos que tenemos para nuestra privacidad y hasta qué punto esta vorágine tecnológica en la que estamos nos está llevando a hacer perder algunas de las cosas que deberíamos de preservar, nuestra propia personalidad, nuestra propia manera de tomar decisiones libremente. Nada más, yo ya me callo. Llorén, creo que, no sé si me he pasado 1 minuto o 2. Te pido disculpas si me he pasado mucho. No, muy bien, José Manuel, muchas gracias. Pues nada más, muchas gracias y una buena sesión. Pues muchas gracias, vicepresidente, y por acogernos dentro del Club de Roma, que siempre para nosotros va a ser un elemento importante cuando organicemos estos eventos. Evidentemente, como decía el señor Morán, quien iba a presentar un poco la sesión era el doctor Francisco José Conrado, pero bueno, no puede hacerlo esta tarde, con lo cual pasaremos directamente ya a presentar a los ponentes y un poco la temática que queríamos desarrollar. Evidentemente, un tema como retos de una sociedad digital es muy amplio, con lo cual hemos intentado acotar en 4 aspectos que me parecen importantes y que tenemos algo que decir, y que de alguna forma pues, no podremos soslayar el hecho que la COVID-19 ha venido a acelerar un poco esta parte de transformación digital de toda esta sociedad que estamos viviendo. Entonces, la primera ponencia la va a hacer el señor Ramón Roca Mérida, que es director general de Modernización y Administración Digital del Govern de les Illes Balears,
Él es ingeniero superior de telecomunicaciones y máster en Business Administration. Y su ponencia va a ser sobre transformación digital en las Islas Baleares. La segunda ponencia será supercomputación por parte del doctor Mateo Valero Cortés, que es catedrático en Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y es director de Barcelona Supercomputing Center o también Centro Nacional de Supercomputación. La tercera va a ser conexión de ecosistemas digitales del Mediterráneo, que pronunciará el doctor Andrés Pedreño Muñoz, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, director del Observatorio FinTech, director del Observatorio de Inteligencia Artificial y el rector de la Universidad de Alicante. Y yo, por último, intentaré darle unas pinceladas sobre el tema de ciberseguridad, que seguramente los tres ponentes anteriores ya habrán introducido y que de alguna forma pues intentaré explicar este tema. Les ruego a las personas que nos están siguiendo a través del Club de Roma que las preguntas que puedan tener las vayan pasando a nivel de chat, porque la contestación o las contestaciones serían al final de estas presentaciones, y las personas que están en la sala, bienvenidos, pues habrá una disposición de un micro para que puedan hacer las preguntas en real. Hemos previsto, para intentar organizar esta sesión, una presentación entre 12 y 15 minutos por cada ponente para que al menos tengamos entre 30 y 35 minutos para debatir y, si nos permiten, un poco más, pero de alguna forma intentar que sean ponencias sintéticas y que de alguna forma pues, inciten a la participación. Por lo tanto, señor Ramón Roca Mérida, diré 4 palabras más de su currículum. Él ha trabajado en varias empresas de comunicaciones, de consultoría y turísticas, donde se especializó en e-business y e-administration. Desde el 2007 es técnico superior en nuevas tecnologías del Consejo Nacional de Ibiza y Formentera y ha ejercido cargos de responsabilidad como secretario técnico de Turismo, Interior, Territorio y Movilidad y como jefe de servicio del Departamento de Turismo, donde ha promovido la creación de proyectos SMART para la isla de Ibiza. Ha sido regidor del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Riu desde el 2015 hasta el 2018, cuando fue elegido director insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, y a las últimas elecciones fue escogido diputado del Parlamento Balear. Tanto, señor Ramón, cuando quiera, la palabra. Pues muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Es un honor estar aquí en el Club de Roma, agradecer a Llorens por haber confiado en mí en esta presentación, obviamente al señor Morán por también confiar en que lo que vamos a explicar va a ser interesante. Dentro de lo que es la transformación digital, pues podríamos tratar muchísimas cosas, ¿no? Que es la transformación digital, digamos, en las pymes, podemos trabajar o definir la transformación digital en la administración pública, en el sector turístico, ¿no? Pero nos hemos centrado en una parte interesante que es la transformación digital ligada a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues que justo antes de la pandemia, pues una iniciativa de la Universidad de Llorens en concreto, propugnaba la creación de una estrategia de inteligencia artificial en las Islas Baleares, ¿no? ¿Y por qué una estrategia de inteligencia artificial en las Islas Baleares? Pues básicamente porque es uno de los campos que va a tener un crecimiento mayor en los próximos años y además que nos va a influir más profundamente en la economía y también en la sociedad. Por ello, podríamos hablar de muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial y en las preguntas, pues obviamente podéis plantear lo que creáis conveniente, tanto en el rango jurídico como incluso en el rango ético, como en la fiabilidad de la inteligencia artificial, como su necesidad de introducirla o no, pero lo que es evidente es que viene para quedarse. Y además, lo que me gustaría hoy transmitir es básicamente el interés de todas las administraciones en potenciar la competitividad de Europa en inteligencia artificial, el estado actual de este campo, porque nos puede parecer que es algo que está muy lejano y en absoluto, como veréis inmediatamente ya está aquí y está avanzando a un ritmo muy, muy acelerado. Y también qué estamos haciendo aquí en Baleares. Es decir, bueno, y de todo esto que espero les guste y les interese, pues qué hacemos aquí, ¿no? Entonces es un poco la presentación de hoy. En primer lugar, cuando hablamos de interés en la administración pública, ¿de qué hablamos? Hablamos de dinero. ¿Y cuál es la inversión que está prevista? Pues la inversión que está prevista en Europa es de 20.000 millones de euros cada año, durante al menos 10 años. Pero aún así podemos quedarnos cortos porque las inversiones que están planteándose en Estados Unidos y están planteándose también en China están alrededor de entre 20.000 y 100.000 millones de euros al año.
Esto es muy importante porque además, sin querer entrar en la parte más ética, el modelo que tiene Europa en la gestión de datos, la gestión de la privacidad, es muy diferente del que tienen China, del que tienen Estados Unidos. Y por tanto, el imponer este modelo, el poder determinar éticamente cómo queremos utilizar toda esta información, todos estos datos, porque detrás de la inteligencia artificial hay muchísimos datos, es un tema muy importante. España, en ese sentido, yo creo que ha hecho bien los deberes. Lo primero que hizo fue poner al cargo de la Secretaría de Estado de Digitalización a Carmen Artigas, que es una experta en inteligencia artificial, y de hecho es la primera vez que la Secretaría de Estado es Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y con esta idea empezó a trabajar en la definición de una estrategia nacional de inteligencia artificial que ya está publicada y que se puede descargar y se puede leer. Y también previó una inversión de unos 4.000 millones de euros para empezar en España. Y estos 4.000 millones de euros se prevén que 600 sean aportados por la Administración y 3.300 por el sector privado. Esto incluso antes de los fondos europeos, que yo espero que sea más, porque de hecho, aparte de los fondos europeos de recuperación, hay otros muchos fondos europeos, sobre todo en infraestructuras, el Digital Europe, por ejemplo, que prevé mucho dinero para la digitalización y para la inteligencia artificial. Y ahora mismo, por ejemplo, ya he publicado una declaración de interés para que las diferentes empresas puedan presentar proyectos de inteligencia artificial que pueden ser financiados. Entonces, esta publicación está actualmente vigente hasta el día 2 de abril y las empresas baleares pueden presentar proyectos. Nosotros mismos presentaremos un proyecto que luego os explicaré al final para poder crear infraestructuras, servicios y productos ligados a la inteligencia artificial. Entonces, creo que penséis que no es algo que está en el aire, sino que ya está vigente, que está ahora mismo en Internet y que podemos optar a ayudas para poder realizar este tipo de proyectos. ¿Cómo estamos en inteligencia artificial? Pues yo os quiero transmitir un par de cosas, ¿no? En primer lugar, la inteligencia artificial no es nueva. Digamos, ya en el 56 se empezaba a trabajar en inteligencia artificial, las redes neurales, los algoritmos genéticos. Yo, de hecho, por ejemplo, hice el proyecto fin de carrera en algoritmos genéticos. Pero ¿por qué entonces en los últimos 10 años ha habido un auge tan importante? Pues ha habido un auge muy importante, sobre todo, gracias a los datos. El Big Data, la capacidad que tiene Internet de generar información por segundo de forma desmesurada, es lo que ha hecho posible el que podamos disponer de herramientas para poderlas tratar. Porque al final la inteligencia artificial se nutre de los datos, debe aprender, a diferencia de un algoritmo de programación al uso, en el cual pues, un experto humano traduce sus ideas en un algoritmo, en una serie de instrucciones una detrás de la otra. En una inteligencia artificial esto no es así. Hay una estructura que puede ser más o menos compleja, que aprende. Y aprende gracias a los datos que se le va aportando. Y una vez aprendido, esa estructura es capaz de generar pues, lo que veremos a continuación. Fijaros que el gráfico de abajo, no sé si se ve muy bien, es la inversión de Google en inteligencia artificial. Hace muy poco, en el Cercle Financier de las Illes Balears, estaba un directivo invitado además por Llorens, Miquel Moyà, que nos decía que los últimos proyectos de Google han sido abandonados a nivel de desarrollo y han sido sustituidos por inteligencia artificial. Porque lo que han visto es que la aproximación clásica, yo, por ejemplo, cuando estudiaba telecomunicaciones, pues hablábamos de las cadenas de Markov para el reconocimiento del texto, ¿no? y de la voz. Eso ya ni se plantea. Digamos, las inteligencias artificiales están sustituyendo todos esos esquemas clásicos de análisis de información y análisis de datos, ¿no? Entonces, Google, que obviamente tiene una inversión, no hace falta decirlo, increíble, pues está cambiando todos sus esquemas de desarrollo de producto y los están cambiando por esquemas de inteligencia artificial. Otro elemento importante también es los elementos hardware. Digamos, hay una empresa que quizás conozcáis o si no la conocéis directamente, seguro que vuestros hijos las conocen, que es NVIDIA. NVIDIA pues, se dedica a hacer tarjetas gráficas. Y tarjetas gráficas, digamos, las mejores del mercado y todos los chicos que quieren un PC gaming, pues tienen una tarjeta gráfica NVIDIA. Esta tarjeta gráfica lo que permite es procesar de forma paralela muchos datos, porque al final lo que quieres es presentar cosas en pantalla. Pues esta misma estructura que te permite coger muchos datos y hacerlos en paralelo es lo que te permite que una red neural trabaje de una forma muy rápida. Entonces, NVIDIA se ha convertido ahora mismo
en el principal proveedor de hardware para redes neurales. Y eso ha permitido que en muy poco tiempo trabajos que anteriormente utilizaran mucho cómputo pudieran utilizar sistemas más baratos y, por lo tanto, computar redes neurales de inteligencia artificial. ¿Qué nos encontramos ahora mismo en el mercado? Nos encontramos con pequeños, entre comillas, pequeños fabricantes o investigadores que analizan y crean redes neurales, pero también nos estamos encontrando ya con dos grandes monstruos que están en el mercado, sobre todo americano. El chino, como es más opaco, no lo sabemos. Uno es OpenAI y otro es Google. OpenAI es la que más conocemos porque es una compañía sin ánimo de lucro que fue creada por Elon Musk, Sam Altman, que es su CEO, con un presupuesto de 1.000 millones de euros y que enseguida Microsoft puso 1.000 millones de euros más. O sea, podemos hacernos una idea de la capacidad de esta empresa, ¿no? Y esta empresa creó sobre todo grandes redes neurales. Digamos, hay muchísimas aplicaciones, y luego las veremos, de pequeñas empresas, medianas empresas, que crean aplicaciones de inteligencia artificial. Estos han ido a lo grande, es decir, vamos a crear una gran inteligencia artificial que permita cambiar el mundo, ¿no? Esa es su visión. Entonces es lo que os lo voy a explicar porque yo creo que es muy, muy interesante. Esto es lo que hasta ahora sabíamos de la inteligencia artificial, ¿no? Pues que habíamos conseguido pues, un gran jugador de ajedrez que permitía ganar a Kasparov, que se había creado una herramienta, no sé si lo conocéis, que es el AlphaGo, que es una inteligencia artificial que ha conseguido ganar al campeón del mundo en el juego que se dice más complejo del mundo, que es el Go, ¿no? Entonces, con jugadas maestras que están siendo estudiadas por maestros de Go como jugadas increíbles, ¿no? Y no solamente pues, a lo fácil, sino que de repente la inteligencia artificial inventa jugadas que nadie esperaba. Entonces, eso lo tenemos sobre la mesa. El de al lado es un juego de estos online, parecido al League of Legends, que es un juego multipersona, en el cual juegan varios jugadores competitivamente contra otro equipo. Pues en este juego también se creó una inteligencia artificial y el juego ganó, ¿no? Entonces, por ahora lo que tenemos es inteligencias artificiales aplicadas a hacer algo, una tarea, y que esta tarea pues sea ganar un juego con una serie de reglas. Y por eso, digamos, aunque era una ciencia ficción hace unos años, ahora ya vemos con normalidad que eso suceda, ¿no? Que haya una inteligencia artificial capaz de ganarnos a prácticamente cualquier juego. Pero no solo eso. La parte de abajo son dos juegos, un juego, no sé cómo se llama el primero, pero son dos inteligencias artificiales que han programado esos juegos. El caso del Pac-Man, que es un tema más sorprendente si queréis, es una inteligencia artificial que viendo jugar solamente la pantalla ha programado el juego jugable. Entonces es un paso más adelante. Ya no es que jueguen, es que ven el juego, analizan de la dinámica y es capaz de hacer un programa que permite jugar al Pac-Man. Entonces yo pienso que es un pasito más allá en lo que creemos que puede hacer la inteligencia artificial. El GPT-3 es un entorno, una red neural, por decirlo así, con muchos parámetros, ¿no? Una red neural tiene una serie de parámetros de entrada, que es básicamente lo que sería el espacio, digamos, de análisis, en el cual pues, nosotros, por ejemplo, introducimos fotografías, ¿no? Introducimos una serie de fotografías y le decimos, este es un perro, este es un gato, esto es una casa. Y la red neural va aprendiendo lo que es un perro, lo que es un gato, lo que es una casa, a partir de muchos ejemplos. En este caso, OpenAI lo hizo, digamos, utilizando imágenes de Internet de forma masiva, de tal forma que la red neural que se ha generado tiene 175.000 millones de parámetros. Entonces, digamos, ha buceado de forma muy amplia en Internet y ha conseguido crear esa red neural. De hecho, ahora mismo, digamos, en el gráfico que podemos ver aquí abajo a la derecha, está, digamos, el número de parámetros relacionados con la capacidad de entendimiento, en este caso es de texto, es una red neural que analiza texto, respecto a un humano. Y ya vemos que estamos a un 80% más o menos de lo que un humano pues, haría bien, teniendo en cuenta que un humano tampoco lo hace perfecto, ¿no? Y el humano se equivoca pues, entre el 90 y el 95% de los casos, ¿no? Pero ya estamos ahí. De hecho, no sabemos muy bien cómo será la red de Google. Google también ha creado una red que esta no ha puesto a disposición de los desarrolladores de forma pública, como si lo ha hecho OpenAI a través de un API, y esta tiene 1 trillón de parámetros. ¿En qué parte de la curva estará
el Google Brain, no lo sabemos porque Google no lo ha dicho, pero puede ser muy impresionante. Decimos que esta red analiza texto, pero ¿qué hace? ¿Qué puede llegar a hacer? Pues fijaros bien, esta red neural, la de GPT-3, te permite, por ejemplo, responder cosas de forma común, sin que nadie le haya enseñado que esto realmente son preguntas y respuestas. Esta red neural ha aprendido de muchos textos, algunos eran preguntas y respuestas, otros eran textos explicativos, otros eran blogs. Imaginaos que te miras pues, el 50% de los textos que hay en Internet, ¿no? Entonces, es capaz de responder cosas como esta, ¿no? ¿Cuál es tu animal favorito? Pues dice, un perro. Dice, ¿y por qué? Dice, porque los perros son leales y son amigables. Dice, ¿y tú qué razones crees por las cuales un perro puede estar de mal humor? Dice, bueno, puede estar de mal humor porque a lo mejor tenga hambre o tenga calor. Dice, ¿y cuántos ojos tiene una jirafa? Dice, 2. ¿Y cuántas piernas? Dice, 4. Dice, ¿hay algún animal que tenga 3 piernas? Dice, no hay ningún animal que tenga 3 piernas. Dice, ¿y por qué? Dice, porque si tuviera 3 piernas, se caería. Y esto es una respuesta de una red neural solo analizando texto. Pero además le podemos preguntar otras cosas. Le podemos decir, oye, ¿por qué no me haces una poesía? Sí, voy a acelerar, voy a enfocar. Me animo. ¿Por qué no me haces una poesía como si le hiciera Shakespeare? Y la red neural hace una poesía que además rima y se parece al estilo que hacía Shakespeare, ¿no? Luego os explicaré una pequeña trampa que hay en todo esto. También permite hacer blogs. Por ejemplo, le propones el tema, hazme un blog sobre ese tema. Y la red neural te hace un blog del tamaño de texto que suele tener un blog y además con el contenido que tú le has definido. Otro tema también muy interesante a nivel incluso psicológico, sé que hay por aquí algún psicólogo, es que asume roles. Le dices, oye, ¿eres Albert Einstein? Respóndeme. Dice, oye, ¿dónde trabajas? Dice, pues mira, soy físico, pero estuve tantos años trabajando, digamos, en la oficina de patentes. ¿Y qué te parece que es la red? La luz. Dice, bueno, la luz es un efecto fotoeléctrico, tal, y te lo explica, digamos, como te lo explicaría un físico. Y en este caso, pues, asume ese rol del físico a la hora de hablar contigo. Realiza también analogías lógicas. Nadie le ha enseñado lógica. Él solamente sabe texto, pero ha aprendido lógica a partir de esos textos. Un tema también interesante es que realiza analogías jurídicas. Digamos, tú le presentas un texto jurídico y dices, oye, explícamelo. Y te lo explica en palabras llanas lo que el texto jurídico dice, cosas que a veces a los funcionarios nos cuesta un poco. Y otro tema también muy interesante es que como lo que tenía como fuente de información eran páginas web, ha aprendido a hacer páginas web, a programarlas. Entonces tú le dices al GPT-3, escucha, hazme una página web que tenga un botón, que sea de color azul y que tenga una caja de buscador. Y te la programa en HTML, porque lo ha aprendido. Y de esto pasamos a algo más. Fijaros, estos son imágenes. En un primer momento, esta empresa OpenAI hizo una prueba y dice, oye, ¿y si en lugar de texto le ponemos imágenes? ¿Sabrá conservar la coherencia? Y efectivamente, fijaros, la primera imagen es una imagen que se le da sin una parte. La parte negra es la entrada. Y la salida son interpretaciones de esa imagen por parte de GPT-3. Fijaros en la gota, por ejemplo, ¿no? O fijaros en el pájaro. Los pájaros solamente se ve la parte de arriba, e interpreta que puede haber una rama, interpreta que puede estar encima de una roca, que pueden estar encima del agua y haber un reflejo. Y de ahí han saltado otro elemento adicional, que es DALL-E, que es un uso de GPT-3 mucho más específico, en el cual le dices a la inteligencia artificial que te cree, por ejemplo, pues una silla en forma de aguacate. Y la inteligencia artificial interpreta eso y te genera modelos de sillas con forma de aguacate. O le dices, oye, hazme un letrero, pero realista a nivel fotográfico, que ponga OpenAI. Y él te lo crea. Ya finalizo. Hemos visto todo esto, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos haciendo alguna cosa. Por ejemplo, el año pasado hicimos un piloto utilizando inteligencia artificial para detectar a los turistas en las playas. Es un proyecto que además hicimos junto con la universidad, en el cual, a pesar de que existía un hardware que ya realizaba parte de la función, pues se añadió otra parte adicional de inteligencia artificial, porque al final pues las cosas no son tan fáciles como parecen, y aparecen sombras y gente que tiene una sombrilla y que no acaba de detectarse. Y se estuvo trabajando en ello
Y es un campo muy, muy interesante, por ejemplo, de la inteligencia artificial aplicada a, en este caso, a la seguridad y al sector turístico. Pero también estamos ahora trabajando en otros temas. Por ejemplo, el reconocimiento digamos, del texto manuscrito. Existe una empresa que le comentaba antes a Llorens, que se llama Scriptorium, que es una empresa que es un spin-off de la Politécnica de Valencia, en el cual el MIT quiere invertir dinero en ella, y que lo que hace básicamente es coger un texto en el cual se ha hecho un texto histórico, manuscrito, en el cual se ha hecho una fotografía con condiciones de luz pues normalmente bastante precarias, y sabe reconocer lo que está escrito. Y eso es realmente muy valioso a la hora de hacer un análisis de esos documentos. Pero sobre todo lo que estamos haciendo ahora mismo es presentar proyectos europeos. Nosotros estamos trabajando con la universidad en definir infraestructuras que permitan pues, a la sociedad balear poder crear esos proyectos. Y estamos planeando crear una infraestructura, un centro tecnológico que tiene ligado inteligencia artificial, Big Data, IoT y también supercomputación. De esto, pues, el Centre de Barcelona Supercomputation Center pues, nos ha ayudado muchísimo, porque creemos que es necesario disponer de esa infraestructura, porque al final, como os comentaba al principio, las arquitecturas de inteligencia artificial cuesta mucho de entrenarlas, pero una vez entrenadas, una vez tienes esos parámetros, casi cualquier hardware o muy poco hardware puede ejecutarlos. Con lo cual, la inversión importante, pues en este caso, pensamos que puede hacer la administración para que todo el mundo utilice esa infraestructura y pueda crear mejores productos y servicios. Y bueno, me he pasado un poquito, pero bueno, no. Muchas gracias. Pues gracias, Ramón. Creo que una presentación excelente y de alguna forma casi se podría decir como lo que se decía del Señor, que los caminos del Señor son inescrutables, los de la inteligencia artificial también parece que lo van a ser. Pues muchas gracias. Pasemos ya a la segunda ponencia del doctor Mateo Valero Cortés, que ampliando un poco su currículum ha combinado su ingente tarea investigadora y por ello ha sido galardonado por muchos premios internacionales con la creación y gestión de centros dedicados a la investigación sobre la computación de altas prestaciones y la transferencia de tecnología a las empresas. Desde mayo de 2004 es fundador y director del Barcelona Supercomputing Center, que actualmente reúne más de 300 investigadores expertos en computación y aplicaciones de la inteligencia artificial. Desde este centro ha impulsado diferentes redes de supercomputación a nivel nacional e internacional, como la Red Española de Supercomputación, RES, el Partnership of Advanced Computing en Europa, el PRAIS, y la Red Iberoamericana de Supercomputación, RISC, y ahora colaborará con nosotros, espero, en un futuro. Y desde 2017 es miembro del capítulo español del Club de Roma. Cuando quieras, Mateo. Muchas gracias, Llorens. Buenas tardes a todos. La verdad es que primero tengo que dar las gracias a José Manuel Morán, al capítulo del Club de Roma, por darme la oportunidad, y a ti, Llorens, por invitarme a Óscar. Es un placer colaborar en cualquier actividad del Club de Roma. Yo creo que a veces no se sabe muy bien toda la enorme actividad que están haciendo en aras de la sociedad, de la ciencia. O sea que para mí es un placer, y es un placer también, lógicamente, estar con las personas que vamos a compartir esta mesa redonda, con Andrés, con Ramón. Agradecer a Ramón porque la verdad es que he aprendido mucho. El tiempo se me ha hecho corto. Y a mí, lo que me dijo Llorens, tú habla de tu libro. A lo mejor me hubiera gustado hablar de la privacidad de los datos, como hace 2 semanas en el Club de Roma, ¿no? Y entonces, bueno, mi libro es La supercomputación. Decía Ramón, yo lo digo, que fijaros, en el 47 se inventa el transistor, y los físicos, que son los verdaderos artífices yo creo, de muchos de los avances que hay en nuestras tecnologías, hacen que durante todavía ahora se reduzca su tamaño cada cierto tiempo a la mitad. Y entonces ha hablado de un chip. Este es el chip más potente que existe, que es de NVIDIA, que fijaros que tiene en 8,26 centímetros cuadrados de arena de la playa, debidamente tratada, tiene 54.000 millones de transistores. Y tiene además más de 3.400 procesadores, pero además lo han orientado también a que ejecute eficientemente operaciones que se necesitan para el training de las redes neuronales, que en definitiva son multiplicar matrices. Es una cosa, están los TensorFlow y tal, vale. Pero no solamente hemos sido capaces, desde el 47, que enseguida el transistor se utiliza para sustituir a las válvulas en muchas cosas, entre ellas
a construir computadores, que es bueno, la velocidad enorme en que ha mejorado la velocidad de un procesador, sino que desde hace muchos años somos capaces de juntar muchos procesadores para que trabajen conjuntamente. Lo más rápido se les denomina supercomputadores, se clasifican 2 veces al año, se les hace ejecutar una operación muy sencilla que resuelve el sistema de ecuaciones, y esta es la del último, el 2020. Si se fijan ustedes ahí, verán que hay supercomputadores que tienen varios millones de procesadores y que hay supercomputadores que tienen varios millones del chip anterior, de aceleradores. Nosotros en Mare Nostrum ahora estamos en el 42, ya tiene 4 años, entramos en el número 12, no entraré más. O sea, hay máquinas prodigiosas con una enorme capacidad de cálculo, con una enorme capacidad de datos y que realmente en manos de los investigadores han cambiado la forma de hacer investigación. Sin ideas no vamos a ningún lado, sin física, sin matemáticas, sin química. Con solo ideas vamos muy poco, avanzamos muy poco. Durante muchos años laboratorios para chequear las ideas, para avanzar en las ideas. Y desde hace muchos años la tercera pata para el avance de la ciencia y la ingeniería son los computadores. Que lo único que hacen los supercomputadores pues, es ejecutar programas y que esos programas pues, vienen de muchos campos de la ciencia y la ingeniería. De forma que si uno mirara la velocidad de un procesador a principios de los 40 en Alemania, que era donde hacían los procesadores más rápidos, a la velocidad de los procesadores actuales, el cómputo ha variado por 10 elevado a 18, que es un número muy grande, de los cuales 10 elevado a 7 son los 10 millones de procesadores más o menos que somos capaces de juntar por ahora, pero el 10 elevado a 11 es increíble, es la velocidad a la cual se ha aumentado la velocidad de un procesador, con chips como el que hemos visto antes de NVIDIA. Los datos que ha hablado Ramón, fundamentales, estas son las previsiones, ¿vale? Y realmente es verdad. Y nosotros, por ejemplo, hablar un poco en el campo de la medicina personalizada, pues utilizamos mucho secuenciamiento de genomas. Y ahí la tecnología también lo que ha permitido es, si se fijan ustedes arriba a la izquierda, cómo era el primer secuenciador, que hasta el año 2000 Estados Unidos había sido incapaz de secuenciar un genoma gastando 2.000 millones de dólares, pues resulta que abajo en medio es el secuenciador que se utilizó para el ébola, que puede secuenciar un genoma en unas pocas horas y generar 300 gigabytes a un precio prácticamente irrisorio. Luego, estos datos que ha habido en muchos campos, esta potencia de cálculo, lo que ha hecho es que, como digo, sacar del armario la inteligencia artificial. La inteligencia artificial empezó en el año 56, unos pioneros diciendo los computadores van a tener una velocidad muy grande y vamos a ser capaces de hacer programas que imiten la mente humana. Ha hablado Ramón, es el Deep Blue. Lo que quizá no saben ustedes es que la primera partida que se hizo entre el Deep Blue y un jugador, una persona humana, fue en Barcelona, organizada por nosotros. La organicé en el año 95 con el Miquel Illescas, que está aquí arriba a la izquierda, con el Jaume Pallés, que era el rector, y yo en medio. Ganó en ese momento el jugador. 2 años después, la máquina, debidamente mejorado el hardware, los algoritmos, ganaba a Miquel Illescas. Se habló del AlphaGo, es un juego muy difícil. Y ha habido 2 máquinas, una que ganó introduciendo experiencia de las jugadas anteriores, pero la otra, como bien ha dicho Ramón, diciéndole a la máquina, mira, así se juega al Go. Cuando estés preparada jugarás con tu hermana mayor, que la tenemos y que le ganó al campeón mundial. Y esa máquina de Machine Learning, utilizando técnicas de Machine Learning, aprendiendo, y es uno de los campos grandes, como ha dicho muy bien Ramón, que está la inteligencia artificial, le ganó algo. Pero fijaros que con muchos datos, con mucho cálculo, estas redes neuronales que nadie sabe cómo funcionan, ha sido un regalo de Dios, pues ayudan, por ejemplo, a los médicos a darle información sobre análisis de radiografías, millones de radiografías, comparar modelos, comparar en definitiva, pues cosas que se producen ahí, patrones, si vais más adelante, lo último que ha hecho DeepMind, que es un cambio fundamental, es que ahora las redes neuronales juegan estrategias de juego. No juegan juegos, juegan estrategias. Y hay un problema fundamental en la medicina personalizada, que es ver cómo se pliega una proteína. Pues estos datos, estos algoritmos de inteligencia artificial, estos computadores de alta velocidad hacen que las ciencias adelanten, que es una barbaridad, como digo yo. Lógicamente, si la ley de Moore dice que más o menos cada 18 meses, 2 años, se duplicaba el número de transistores
en un circuito y permitía hacer chips, como permite, aquí el número de ciclos que se están utilizando para entrenar estas redes neuronales es enorme. Se está cada 3,4 meses doblando, y cada vez los avances de la inteligencia artificial en los temas en los que realmente es potente, no se pueden hacer sin los avances en los computadores, independientemente de que yo no quiera decir, sino que digo todo lo contrario, de que el que ha habido tantos datos, el que hay tanta potencia de cálculo, ha reactivado el descubrir nuevos y nuevos algoritmos. Luego, son cosas que trabajan conjuntamente haciendo, como decía Ramón muy bien, resolviendo sistemas que hace unos años era prácticamente increíble. ¿Y esto dónde se hace? Pues en grandes, os he dado la lista de los supercomputadores que no le he comentado. Los computadores grandes y potentes las tienen las redes sociales. Este es de Google, y ahí sí que tienen, por ejemplo, este es un ejemplo claro para entrenar redes neuronales, donde Google ha hecho hardware específico, todavía más específico que el de NVIDIA, solamente orientado a entrenar redes neuronales, en este caso, hacer la traducción del lenguaje natural, ¿vale? Luego, ¿para qué sirven los computadores? ¿Para qué sirven los supercomputadores? Yo diría que para ser instrumentos que ayuden a resolver problemas de la sociedad. Esto es una slide que yo produje hace años para motivar a la Comisión Europea que dedique mucho dinero, están dedicando muchísimo dinero a la supercomputación. En ese contexto de cálculo, memorias, inteligencia artificial, aplicaciones, está el Barcelona Supercomputing Center. El Barcelona Supercomputing Center es, como digo yo, un producto de la colaboración entre instituciones. De hecho, yo convencí en el año 85 al ministro Joan Majó, que estaba ministro de Industria, para hacer un centro en computadores paralelos. Entonces, ya colaboraron el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y la UPC. Durante 20 años estuvimos trabajando, 20 años después, el año 2004, nos promocionaron a la Champions y se creó el Barcelona Supercomputing Center. Es un centro español, es el Centro Nacional de Supercomputación. Luego, nuestra primera obligación es dar servicio a los investigadores españoles y europeos. La segunda, al medio, aprovechamos para potenciar nuestra investigación. Tenemos 4 grupos de investigación que hablaré luego. Y luego tenemos un programa de doctorado con la Politécnica. Por ejemplo, el año pasado pues, leímos 35 tesis doctorales en nuestro centro. Vivimos de la transferencia de tecnología, veréis los números y tal. Y digamos, el lema de nuestro centro, que ya lleva muchos años, desde el año 84, es que la investigación debe ser excelente, pero sobre todo debe ser relevante. Si solamente es excelente porque se publica en las mejores revistas y congresos, pero no resuelve el problema de la sociedad, malamente. Hay 4 departamentos, el departamento de Computer Science, que es el que viene de la universidad que yo creé, todo lo que usted quiera saber de hardware, software y tal, hay 250 investigadores en este departamento. El departamento de Ciencias de la Vida tenemos ahora 140 personas, el tema fundamental es medicina personalizada, y ven ustedes aquí que muchas de las herramientas, utilizan muchos datos, pero muchas de las herramientas vienen de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el lenguaje natural. Antes Ramón ha hablado del tema de Carmen Artigas, yo creo que lo está haciendo muy bien la Secretaría de Estado, y tenemos programas con ellas de lenguaje natural y continuaremos haciendo otras cosas. Test mining, en fin, muchos temas. Luego tenemos Ciencias de la Tierra, son unos 120 investigadores para todo el tema de predicción de la calidad de las ciudades, cambio climático, de dispersión, prevención, prevenir, decir con días en antelación cómo va a ser, por ejemplo, el polvo del Sáhara, que tiene muchas influencias en muchos aspectos de la vida normal. Y luego tenemos el departamento de ingeniería, son unos 100, en los cuales hemos hecho, por ejemplo, el software para Repsol para buscar petróleo, pero hemos hecho biosimuladores de corazón, del aparato respiratorio, todo el tema de Smart Cities, todo el tema de visualización. La gente, desde luego, fuimos creados para ser 60 personas, somos 700, ahora somos 750 más o menos. En tiempo de pandemia hemos crecido 70 personas, y ahí tenéis los datos que eran de noviembre del 2020, hemos subido para arriba. Y el dinero, lo que es importante aquí es que de los 8,6 millones que recibimos cada año, lo que realmente hay para investigar son 2 millones, porque solamente la electricidad hay que pagar más de 1,5 millones de euros, ¿no? Pero lo importante es que somos un centro de transferencia de tecnología. Por ejemplo, el año pasado obtuvimos 32 millones de euros de proyectos competitivos de la Comunidad Europea, de compañías y tal. La infraestructura, supercomputadores. Tenemos ahora el 4º.
El primero fue en el año 2001. No entraré en detalles, si luego en las preguntas quieren ustedes preguntar tal. Y ahora estamos preparando el quinto. Decir que lo que hace el Mare Nostrum 4 en un día, el 1 necesitaba un año. Que damos servicio a diferentes organizaciones. Nosotros utilizamos el 10%. Le propusimos al Ministerio en el año 2006 crear la Red Española de Supercomputación, conjunto de computadores en diferentes autonomías conectados por la red CIRIS y trabajando conjuntamente. Y en cuanto a transferencia de tecnología, mucha transferencia de tecnología a empresas. Fíjense ustedes que nosotros aquí somos 14 funcionarios de las 750 personas. O sea, que si no traemos dinero, realmente no podemos crecer, sino que vamos a disminuir. Desde el año 2015 nos dejaron hacer spin-off, tenemos varias muy exitosas y tenemos 7 u 8 más que están esperando ahora. Colaboramos con algunas de las mejores empresas del sector a nivel mundial. Esto pueden ser de 4 a 5 millones cada año que recibimos de ella para colaborar con ellos en la investigación. Sin Europa, decía Ramón, y estoy de acuerdo con él, no existiríamos. Es decir, la ventaja es, este centro, si no España no hubiera sido invitada a participar en la Comunidad Europea, no existiría, hay mucho dinero allá, y lo que somos capaces es de traer mucho dinero de allá. Fíjense ustedes que del Horizonte 2020 solamente hemos tenido 192 proyectos, que hemos asegurado una financiación de 108 millones. Si uno va realmente a un dibujo de hace unos meses, verán ustedes aquí que el BSC es la tercera institución en obtener dinero. Ahora digo que estamos en 105. Bueno, pues lo llevamos en la genética nuestra de que tenemos que movernos, tenemos que buscarnos las habichuelas. Propusimos en Europa crear PRAISE, lo mismo que la Red Española de Supercomputación, la red es anterior al PRAISE, con la misma idea, compartir tiempo de cálculo gratis para los investigadores y además organizar cursos para enseñar a los jóvenes investigadores. Hay unos centros de excelencia por temas. Hay 15. De los 15, el BSC coordina 4 y participan 12. Increíble. Nuestra parte son por temas y es donde se desarrollan programas para temas específicos. Propusimos la creación de la Red Iberoamericana de Supercomputación, la 1. Ahora hemos obtenido financiación por la 2. El tema de Latinoamérica creo que debe ser importante para Europa y para España. Y ahí estamos. Y lo último, propusimos la creación del EUHPC con Carmen Vela hace 5 años. Se firmaron 5 países en Italia y con el objetivo de obtener mejores computadores cada vez, pero sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es desarrollar tecnología europea para construirla. Dentro de esa iniciativa ganamos uno de los 3 computadores Presascale, que tendrá un coste de 223 millones, todo incluido, en 5 años, de los cuales la Comunidad Europea paga la mitad y luego los países que están con nosotros pagan pues más de un tercio del resto, de forma que España, pagando lo mismo que ha pagado hasta ahora, vamos a tener un computador que será unas 30 veces más rápido que el Mare Nostrum 4. Y los proyectos grandes que tenemos es datos. Un observatorio iberoamericano para el clima, necesitamos recoger los datos. Hemos peleado mucho estamos peleando lógicamente el computador al servicio de la ciencia contra el coronavirus. Y ahí tenemos también, queremos, y yo creo que tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio nuestro, el Pedro Duque, pues hemos hecho un convenio para traer datos de hospitales. Es básico traer datos de hospitales. Tenemos con Virgen de Rocío de Sevilla, con el Hospital de Madrid el 12 de octubre y el clínico de aquí, porque lo que queremos es poner esos datos a potencia de cálculo, esas técnicas de inteligencia artificial al alcance de grupos de investigación españoles, que hay muchos con hospitales, para hacer lo que hacemos, el Twin Digital, para aplicar las mismas técnicas que utilizamos los ingenieros, para en definitiva conocer más del cuerpo y predecir, prevenir las enfermedades. El otro proyecto que tenemos, nosotros defendemos la tecnología, es básica la tecnología para que seamos más autónomos. A mí no me gusta la palabra soberanía. Cuando teníamos procesadores ARM, hicimos el Mont Blanc. Luego pasó esos procesadores a Japón y ellos les permitió hacer lo que hoy es el primer supercomputador del mundo, con cosas que habían nacido en Barcelona, en España, que estuvimos trabajando durante 6 años. Ahora se puede hacer lo mismo con el RISC-V, que es a nivel de hardware lo que el Linux es a nivel de software, y querríamos que el Mare Nostrum 6 dentro de 6 años tuviera
los procesadores con tecnología europea, compitiendo, aunque parezca difícil, contra los chips como Nvidia, otros que tienen tan potentes o más que tiene AMD o el que ha sacado ahora Intel del Ponte Vecchio. Ahí estamos, al que estoy acabando. Nosotros creemos en grandes proyectos, creemos en la capacidad de Europa y acuñamos el término de Airbus de la supercomputación hace tiempo, y así como el Airbus, el Galileo, tal, con el UHPC queremos realmente tener mejor tecnología para ser más autónomos. Gracias y espero las preguntas luego. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Impresionante lo que habéis conseguido con Mare Nostrum y los objetivos que tenéis a futuro. Y a continuación tendrá la palabra el doctor Andrés Pedreño Muñoz, que es experto en nuevas tecnologías, es fundador de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y fue CEO del portal Universio. Es promotor de la economía y la emprendeduría digital a través de una de las startups digitales con mayor tráfico web de España y América Latina. Es o ha sido consejero de numerosos organismos públicos o privados, como el Consejo Asesor de Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas. Es miembro de International Committee en la Science Foundation y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Norteamericana de Lengua de los Estados Unidos. Es director del Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet, think tank español impulsado por analistas financieros internacionales, Google y el Instituto de Economía Internacional. Andrés, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Empiezo también pues dándote las gracias, Llorén, por la invitación y al Club de Roma. Y ha sido un placer, he aprendido muchísimo de la exposición anteriores. La verdad es que ha sido una lección en toda regla en torno a la supercomputación y a la inteligencia artificial. En mi caso, voy a tratar de hablar del tema el título es Conexión de ecosistemas digitales en el Mediterráneo. Y bueno, de alguna forma voy a aprovechar para hacer una reflexión sobre estos temas. En definitiva, lo que se trata es de que la economía digital en Europa tenga el peso, la relevancia que merece. En Europa, pues frente a China o Estados Unidos, pues no ha desarrollado en los mismos términos la economía digital. Y esto tiene su trascendencia en términos para un economista, en términos de el peso que está perdiendo la propia economía europea en el ámbito internacional. Desde la crisis de 2008 estamos hablando de una pérdida de 8 puntos. No tenemos gigantes tecnológicos, no tenemos nuestras empresas tecnológicas difícilmente escalan, por lo menos en los mismos términos que escalan en Asia, en China concretamente o en Estados Unidos. Y esto nos hace preguntarnos, en definitiva, en qué entornos se mueven nuestras empresas, qué características nuestras empresas digitales, qué les puede favorecer, cómo podemos crear nuestros propios ecosistemas que, en definitiva, tratan de alimentar los entornos de innovación, de crecimiento para las empresas digitales. Entonces, permitidme que, bueno, pues comparta en poco tiempo, porque son pocos minutos, algunas reflexiones en relación a este tema y, bueno, sobre todo para hacer un debate sobre algo que, por supuesto, dista mucho de estar cerrado o de poder hablar con mucha consistencia. Más bien son ideas y reflexiones en torno a este tema. En primer lugar, me gustaría empezar por lo que ya un poco es un tópico, pero no lo es tanto. Es decir, ¿qué es un ecosistema? Creo que desde el punto de vista biológico lo tenemos muchísimo más claro, ¿no? Es una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Entonces hay una interdependencia, y esa interdependencia debería asegurar la sostenibilidad, la evolución, todo un conjunto de elementos que dentro de una complejidad pues permiten que los seres vivos se desenvuelvan, ¿no? Este ecosistema es muy inspirador a la hora de hablar de un ecosistema digital, ¿no? Y así como podríamos percibir cuáles son los elementos fundamentales de estos ecosistemas digitales, sin embargo, cuando
metemos en Internet qué es un ecosistema digital, las grandes consultoras o los que estudian estos temas dan una diversidad de definiciones que en definitiva pueden incluso confundir más que aclarar lo que es el concepto de un ecosistema digital. Yo creo que quizás lo aclara bastante aquellos estudios que han identificado con bastante claridad cuáles son los factores, los elementos que conforman un ecosistema digital. Es decir, está con toda claridad una masa crítica relevante de emprendedores, de startups que escalan, que pueden crecer, que realmente llegan a ser, en el mejor de los casos, gigantes tecnológicos. Y en definitiva está sustentado todo esto en una cultura de emprendimiento y en una cultura tecnológica. Es decir, pues se sitúa lógicamente en las antípodas de la tecnofobia o cierto ludismo o incluso la propia versión del humanismo en el Silicon Valley recoge la propia filosofía europea y bueno, pondera cambiar el mundo a través de la tecnología y a través de los ingenieros, una vertiente realmente innovadora en términos del discurso que pretendíamos, ¿no? Como se citaba al inicio, de la necesidad de una nueva ilustración basada en una sociedad que aspira a cambios, donde la tecnología puede mejorar la sostenibilidad, puede mejorar la vida de la persona o solucionar retos como las de enfermedades complejas todavía no resueltos por la ciencia. En estas plataformas aparecen plataformas colaborativas y esto creo que la economía nunca ha sido, la economía digital, con el open source, con la filosofía colaborativa, creo que ha abierto nuevas formas revolucionarias para las empresas, extraordinariamente innovadoras, con cambios tan intensos, con cambios tan complejos, donde realmente pues, un Incambas pretende día a día hacer un seguimiento de estos cambios y pivotar en torno a adaptar en torno a estos cambios muchas veces intensivos y muy relevantes para pequeñas empresas que pretenden capitalizar el cambio y la innovación. Bueno, esto está inventado y en Europa hay muchos coworking, muchos co-living, muchas aceleradoras que tienen éxito y hemos aprendido quizá a implantarlas también a lo largo internacionalmente. Un papel también juegan las universidades y centros de investigación. Es evidente que la transferencia de tecnología, las empresas de base tecnológica, las spin-off, la investigación básica en aquellas tecnologías de propósito general, de utilidad general, habéis citado la inteligencia artificial, la computación cuántica, Internet de las cosas, etcétera, tecnologías que tienen un gran impacto transversal horizontal en el conjunto de la economía, las patentes, aunque las patentes evidentemente, o por lo menos el concepto de patente tradicional puede estar bastante reñido con muchas de las cosas de la nueva economía en torno al software y otras manifestaciones. Otro componente es la financiación y los fondos de inversión, es decir, desde aquel clásico de Family, Friend and Fool al capital semilla, al microfunding, al venture capital, al private equity. Es decir, al final hay una financiación específica de estos ecosistemas que se ha adaptado, de hecho, se sitúa en las antípodas de la financiación tradicional. Los propios bancos, ya sabéis que tradicionales, tienen prohibidas el capital riesgo por propia definición, por propia regulación, y ello nos da una medida de la necesidad de desarrollar todo un ecosistema donde los elementos, la financiación, es una financiación muy especializada que tiene un conocimiento extraordinario de la prospectiva en tecnología que es extraordinariamente compleja cuando estamos hablando de estos temas. Y también dentro de esto estamos hablando de flujos de talento internacional, donde los sitios de calidad de vida sin duda incentivan el nomadismo digital y la atracción de ese talento. Y, bueno, pues de alguna forma permite acelerar con los mejores cerebros pues todas aquellas tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica, aquellas tecnologías que están llamadas a tener un gran impacto en la estructura económica. Por supuesto, temas de los que se habla menos, pero que son igualmente importantes. Si tenemos administraciones que no hacen bien los deberes, es decir, que no hacen una regulación eficiente, en Europa quizá podríamos citar, que luego lo mencionaré, pues esa es una restricción del sistema. Cuanto más favorecedora sea de estos elementos de financiación, de investigación en centros de excelencia, de la propia cultura emprendedora,
cuanto la administración más favorezca estos elementos, pues más rico es el sistema, más avanzado hay. Y desde luego, por supuesto, es decir, los ecosistemas no pueden quedarse estancados, son dinámicos, como los ecosistemas naturales deberían ser muy dinámicos a la hora de adaptarse a aquellas tecnologías de propósito general, de utilidad general, que tienen un gran impacto transversal, como es el caso de la inteligencia artificial, computación cuántica, o Internet de las cosas, etc. Yendo un poco rápido, pues bueno, pues creo que hay que plantearse si realmente el concepto de ecosistema con estos ingredientes de primer nivel existe en muchos lugares del mundo. Y a todos inmediatamente se nos ocurre, efectivamente, vamos al Silicon Valley, pero después cuando exploramos a nivel internacional, pues la relevancia y entidad que tiene el Silicon Valley, pues no la encontramos prácticamente en el resto del mundo. Sin embargo, puede haber aproximaciones conocidas por todos que bueno, pues cumplen algunos deberes y nos tienen que dar pistas, en definitiva, de cómo construir nuestros propios ecosistemas digitales en Europa. Lógicamente, China pues, ha intentado imitar el nivel en sus gigantes tecnológicos, en sus apuestas muy ambiciosas en inteligencia artificial, en 5G, etcétera, con una relevancia extraordinaria, lo que es un ecosistema que le haga frente al liderazgo mundial de Silicon Valley. India, en la exportación de software, que es obviamente una potencia mundial, primer país exportador de software, pues ha intentado a través de Bangalore, pues también de un ecosistema que, sin embargo, ya empezaría a contar con muchas restricciones en relación a los ingredientes que antes hemos citado. Sin embargo, pequeñas ciudades en Israel como Tel Aviv pues han redefinido a su medida y a su tamaño el concepto de ecosistema, con una población muy menor, con una economía evidentemente de un tamaño muchísimo menor y además con unas restricciones de partida, un entorno no muy propicio para el desarrollo de la tecnología, pero han atraído empresas, han incentivado y han inventado lo que sería el Startup Nation. Bueno, podríamos seguir citando Londres, Singapur y otros muchos más pequeños ecosistemas en Europa y otras partes del mundo al que ahora nos referiré. Pero hay una cosa que sí hay que dejar clara. Este gráfico que están observado, el que me lo prestó Antonio Haider, un conocedor de Silicon Valley, que está en un libro que luego lo mencionaré, que hemos publicado recientemente, fija el tamaño que puede tener en términos de masa crítica de una serie de indicadores que antes hemos referido a ellos cuando lo definíamos el ecosistema, lo que es el área de San Francisco, lo que es el Silicon Valley, en relación a lo que son ecosistemas europeos son. Es decir, ahí tenéis a París, Helsinki, es decir, algunos sistemas de referencia conocidos en Europa. ¿Cuál sería lo que nos viene a la palabra? Irrelevancia en términos de tamaño, en términos de dimensión, en los indicadores que se pueden utilizar. Y esto hay que tomar nota, es decir, en realidad, pues claro, Europa, sus ecosistemas en términos de tamaño, pues tienen una cierta irrelevancia en relación al ecosistema principal que nos podría inspirar. Siguiendo un poco con la referencia europea, creo que, y tratando de llevar el tema a algún punto que me sirva de anclaje para lo que voy a hablar posteriormente, tendríamos las grandes ciudades, unos modelos que podrían ser top-down, es decir, modelos donde las administraciones públicas, con ayudas, con inversiones, tratan de favorecer a través de las grandes ciudades lo que es la economía digital. Londres ya fuera con el Brexit de la economía europea, Berlín, Barcelona, Madrid, París, Ámsterdam, cualquier gran ciudad pues tiene apuestas pues que vienen definidas por eventos, por un tejido empresarial, por el Centro de Supercomputación de Barcelona, pues lógicamente es un elemento con todo lo que se ha citado en relación a proyectos, empresas y toda la capacidad que da la supercomputación para favorecer las tecnologías de propósito general como la inteligencia artificial. Sin embargo, no hemos escuchado bien, a mi modo de ver, los modelos bottom-up, las ciudades medias. Es decir, aquí es evidente que las motivaciones son muy diferentes. Comparar Dublín, donde de forma muy pionera y anticipada se dan incentivos fiscales para la atracción, aprovechando el idioma inglés y algunos fuertes incentivos fiscales, permite la atracción de gigantes tecnológicos y empresas y hace que Irlanda pase de la renta más baja
por habitante de toda Europa a una de las rentas más altas conjuntamente con Luxemburgo. Pero otras ciudades medias europeas han demostrado, en dejar constancia, el poder que tienen las ciudades medias y los modelos bottom-up, ¿no? A partir de aquí, decir, pues, ¿qué hemos aprendido de Estados Unidos y la experiencia internacional? Bueno, algunas cosas pueden ser confusas, pero me atrevería, entre las muchas cosas que se pueden aprender, a citar 3 cosas. Una, el poder de las ciudades medias. Hay que recordar que en realidad la economía digital no va a los grandes centros de referencia, no crece, ni nace, ni se origina en los grandes centros de Nueva York, Chicago, Los Ángeles o un centro político como Washington. Es decir, son 2 áreas que, con magníficas universidades, con centros de investigación punta, pero también después ayudados por una iniciativa privada muy dinámica, con empresas y startups que siguen después y que regeneran el sistema, regeneran el ecosistema una y otra vez, pivotando en todas y cada una de las grandes tecnologías que han definido desarrollos potentes. Son San Francisco, es Boston, esos sistemas donde, apoyados en grandes universidades, en centros de investigación y una cultura tecnológica y empresarial, han conseguido afianzarse como referencia en el entorno internacional. Y casi todo el mundo reconoce ya la dificultad de reproducir la complejidad y sobre todo entidad de Silicon Valley, ¿no? Ser pionero en esa generación de gigantes tecnológicos y de los centros que, bueno, pues y sus implicaciones ya de alguna forma le da tal ventaja, tal de partida, que hace prácticamente el reto casi inalcanzable. Solamente la vía china de Shenzhen podría de alguna forma estar ahí en términos de lo que puede hacer un Estado, y para eso quizá hace falta tener el músculo o la dimensión de un país como China para poder afrontar este reto. Sin embargo, hay que incentivar la imaginación y la creatividad y las vías propias. Sería un error tratar de la noche a mañana exportar, crear en Europa o en cualquier sitio del mundo Silicon Valley. Pero sí Tel Aviv y Israel han demostrado que la necesidad de profundizar en nuestras propias características. El concepto de Startup Nation es un concepto realmente rico, imaginativo, creativo, a la hora de plantear vínculos de colaboración público y privada que nos permitan superar el gap tecnológico que tiene ahora mismo Europa con respecto a Asia, China, Estados Unidos. Dentro de esto, perdonad que cite mi libro, normalmente me podéis acusar con toda razón de oportunismo, pero en el libro que publiqué ahora unos 10 meses en pleno confinamiento con Luis Moreno, Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, señalamos una serie, prácticamente estoy refiriéndome a los capítulos, ¿no? Pues primero una fragmentación del mercado digital, eso nos debilita mucho, en esencia de un mercado digital único, sobre regulación ineficiente, políticas de I+D con escasa participación del sector privado, escasa apuesta en relación, ha sido una apuesta relevante, pero insuficiente con respecto a Europa y Estados Unidos, especialmente, por ejemplo, en la inteligencia artificial, insuficiente masa crítica de talento STEM, cultura emprendedora de reconocimiento en términos comparativos débil, o falta de especialización de algunos instrumentos en los ecosistemas, es decir, falta de especialización en los fondos de inversión, movilidad de emprendedores, atracción de talento, etc. No me puedo extender, lógicamente por razones de tiempo, en estos temas, pero sí que es verdad que hablando de nuestra zona, hablando de nuestro modelo, hablando de nuestra área mediterránea, el Mediterráneo Sur, pues nuestras ciudades mediterráneas han generado muchísimos éxitos locales, es lo que yo llamo minifundismo digital. Startups que apenas nacen con family, friend and full, ni siquiera eso, con dificultades enormes para escalar y cuyos mayores éxitos referenciados son transferidos a las grandes compañías digitales. Muy poca gente está prestando interés a esto. Y esto está ocurriendo en pueblecitos de 30.000, 50.000, 60.000. Antes, la primera empresa que compra Google en España, Panoramio, estuvo en un pueblecito de Alicante, nadie sabe el nombre, Cox, que apenas tiene 7.000 habitantes, Joaquín Cuenca y Eduardo Manchón. Y muchas empresas de los pueblos de Alicante han sido compradas por multinacionales, porque evidentemente aquí tienen unas dificultades enormes para escalar y no le estamos prestando suficientemente atención a este tema. En un pequeño DAFO del ecosistema mediterráneo hay una serie de potencialidades, somos ciudades medias, atractivas, con mucha calidad de vida. Tenemos excelentes infraestructuras, 3 aeropuertos internacionales, Palma, Alicante, Málaga, por ejemplo.
puertos, grandes vías de comunicación, excelente oferta universitaria de investigación, como universidades realmente que con pocos recursos hacen muchísimo. Un turismo como factor de internacionalización, factor de atractivo y ese minifundismo digital. También es verdad que las debilidades y amenazas son bastante disuasorias muchas veces. Escasa entidad cuantitativa, políticas muy similares con escasa diferenciación. Cada comunidad autónoma intenta hacer lo mismo, competimos contra nosotros mismos en vez de diferenciarnos, tener complementariedad entre los ecosistemas. Entonces, en este sentido, claro, el riesgo es que el área en sí mismo, muy rica en sus partes, acabe compitiendo contra sí misma y acabemos fragmentando todavía más lo que es Europa, un mercado fragmentado en términos de mercado digital. Voy terminando, decir, bueno, ¿qué es lo que...? Entonces, el título de la ponencia era cómo conectar estos pequeños ecosistemas europeos, ¿no? Bueno, insisto en que Europa efectivamente tiene que tener su propio ecosistema digital. Está hecha a base de estados, de ciudades, donde el idioma algunas veces supone una barrera, o la cultura empresarial, o la propia normativa, especialmente la propia normativa y regulación. Muchas veces es muy disuasoria. Es más fácil para el mundo anglosajón crear mercados globales y potentes, incluso para España en Hispanoamérica, que incluso, insisto, ir a Europa y generar mercado. Entonces, bueno, el colorario el que se deriva sería la unión de muy diferentes nodos del espacio europeo, empezando por los más próximos en este país. Entonces, haciendo este ejercicio, pues se ve que hay efectivamente grandes complementariedades. Entonces, este ejercicio hecho para una área como Valencia, Mallorca, Murcia, Alicante, ciudades medias, Málaga, pues estamos viendo cómo pues Valencia es una potencia europea en el concepto de aceleración y escalabilidad. Tiene 4 aceleradoras de referencia en Europa con éxitos muy notables, con una Palma de Mallorca en turismo y tecnología y con inteligencia artificial, 5G, 5 redes 5G, sensorización, Internet de las cosas. El proyecto que nos ha citado el director general, pues de alguna forma viene a poner de relieve también su complementariedad. Murcia en temas de agrotech, foodtech, Internet de las cosas, Internet aplicada al foodtech y agrotech. Alicante tiene el ELIS con inteligencia artificial y un conjunto de empresas bastante competitivas e internacionalizadas en este ámbito de la inteligencia artificial. O la gran oferta universitaria en el conjunto del área donde la Universidad de Granada en temas de inteligencia artificial es muy relevante, o el cloud computing, infraestructuras, data center y los planes de Málaga en este sentido. Luego, en sí misma, es un área donde los temas de sostenibilidad y regeneración medioambiental es una de las áreas más afectadas de Europa y donde la tecnología tiene más relevancia. Entonces, yo creo que como políticas de apoyo posible, ya estoy terminando, hay que potenciar la complementariedad de los espacios y evitar la competencia directa de los nodos del territorio, es decir, poner en relación los nodos en clave colaborativa, poner foco en la escalabilidad de las empresas digitales, es decir, hacer realidad que el minifundismo digital no se agote en lo que es una primera versión donde el éxito mayor es tratar de vender la empresa a cualquier costa porque ya es difícil de escalar después, falta capital, falta talento, falta STEM, falta sobra regulación, etcétera, etcétera. Luego, fomentar la relación e integración de las partes del ecosistema. Es decir, tenemos universidades que tenemos que relacionar más con las empresas, con las corporates, las grandes corporates, con las startups y las scale-up, dentro de unos flujos internos de interrelación dentro del área, ¿no? Y, por supuesto, no es un espacio cerrado. En ningún caso un ecosistema puede ser hoy en día un sistema cerrado ni nada que se le parezca. Los sistemas tienen que ser muy abiertos, deben ser muy permeables al exterior. Tenemos que tener uno de los principales activos en la atracción de flujos externos, ofreciendo un espacio conjunto como atractivo para el nomadismo digital, para la atracción de nuevas empresas, para poder incentivar que el producto universitario tenga salida por la masa crítica que se une, etcétera, etcétera. Bueno, estos son pues unas pequeñas reflexiones. El tema es amplísimo y complejísimo, pero bueno, con estas pequeñas reflexiones espero pues que pueda ser posible el debate y que anime a muchas personas que tienen estas inquietudes
a seguir pensando y a seguir trabajando en construir y desarrollar nuestros propios ecosistemas digitales en Europa. Muchas gracias, Andrés. Realmente muy interesante y desde Mallorca, así que intentaremos entrar dentro de estos polos. Y la cuarta presentación, que es la mía, que quería hablar de voy a hablar de ciberseguridad, intentaré resumirla porque de alguna forma yo creo que se han ido tocando algunos temas y quizá esta gráfica ya resumiría todo, porque tenemos que estar hablando de ciberseguridad, porque realmente todas estas expansiones que estábamos hablando, tanto por parte de Ramón como por parte de Mateo y también de Andrés, pues lo que están haciendo es abrir puertas a la computación, abrir puertas utilizando grandes infraestructuras de comunicación, donde realmente estas puertas tienen llaves muy frágiles y que realmente son muy fáciles de abrir para expertos, lo que lo llamamos los hackers. Los hackers que finalmente acaban impulsando más tecnología porque fuerzan a las personas, a los hackers buenos, a intentar poner que estas puertas sean cada vez más resistentes. Y de alguna forma, un mensaje importante es que en el área de ciberseguridad se crearán más de 3 millones de empleos a partir de 2021. Con lo cual creo que es una ventaja importante. El tema de los avances tecnológicos, ahora mi imagen que está aquí está borrando un poco. De alguna forma, en el futuro pues hablaremos mucho más de la computación en la nube, el tema del análisis masivo de datos, el Big Data, de la inteligencia artificial, que ya hemos hablado, de la Internet de las cosas y de la computación cuántica. La computación cuántica que de alguna forma va a marcar el futuro también de esta era digital y que conllevan entre sí dos aspectos importantes, uno de los cuales no trataré porque también es muy importante, que son los temas éticos que puedan representar estos avances tecnológicos y, de alguna forma, las preocupaciones para intentar mantener los sistemas con elementos de seguridad computacional que sean realmente impedir ataques maliciosos de personas que realmente están buscando el mal. Y de alguna forma que la ciberseguridad, la criptografía, también tiene un aspecto importante que va a ser cuando realmente la computación cuántica sea ya a nivel comercial, finalmente los elementos que tenemos de criptografía ya no serán válidos, pero también la propia computación cuántica va a hacer que estas puertas que decía antes sean más robustas. Evidentemente la COVID-19, como decíamos antes, ha venido a impulsar mucho más este tipo de preocupaciones porque se ha aumentado mucho los ataques que han focalizado también los sistemas de salud. O sea, el hacker malo, lo que intenta es perjudicar a la sociedad y en particular en este momento perjudicar a los sistemas de salud ha sido un objetivo importante. Y también la pandemia lo que ha sido ha puesto en valor el tema del teletrabajo. Pues cada puesto de teletrabajo finalmente también ha sido un incentivo para el ciberdelincuente porque empieza a haber más posibilidades de poder atacar un sistema computacional. La evolución del 5G también, al aumentar el ancho de banda, también va a aumentar las disponibilidades, con lo cual todos los temas de ciberseguridad van a ser muy importantes para el desarrollo futuro. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de ciberseguridad? Pues estamos hablando de los virus cibernéticos, de los virus informáticos, ¿no? De forma general se llama del malware, de alguna forma este software que de forma intencionadamente intenta hacer un mal a un sistema informático y que de alguna forma el 94% viene a través del correo electrónico, desde el 48% viene por herramientas de Office y que de alguna forma el 53% de las empresas encontraron más de 1000 archivos confidenciales abiertos para cada empleado. Entonces, las empresas que en este momento, la universidad también, que hemos potenciado todo el tema del teletrabajo, también tenemos que hacer mayores esfuerzos para todo el tema de ciberseguridad. Es verdad que si no nos atacan directamente parece que no existe, ¿no? Este chiste siempre me ha gustado mucho. Dice, eso del nuevo virus informático es una tontería, no se lo cree nadie. Y entonces está un virus detrás que está royendo una pantalla antigua porque está realmente royendo la pantalla. ¿Qué tipo de ataques hay? Bueno, pues uno que es la denegación del servicio distribuido, que este es el más habitual, que de alguna forma lo que son muchos hackers al mismo tiempo intentan atacar a un mismo ordenador para que realmente no dé respuesta intencionada, no dé respuesta al usuario de alguna forma legal. Este DDoS
el que ataca mucho es el Internet de las cosas, porque cada vez tenemos más sensores, cada vez tenemos más aparatos rutinarios que llevan elementos de computación y que también son elementos muy importantes, muy golosos para el ciberdelincuente. Cuando se habla del automóvil autónomo, estamos pensando que está conducido por herramientas informáticas, por herramientas computacionales. Si algún ciberdelincuente puede entrar en un coche autónomo, puede realmente provocar accidentes realmente importantes. Una de las formas de ciberseguridad o de intentar proteger es contra el phishing, la suplantación de identidad. Recibimos un correo electrónico que de alguna forma dice que me lo está mandando tal persona sin ser esta persona, de la cual me intenta sacar información para luego perjudicarme a mí directamente o perjudicar a un tercero porque le he dado información. El phishing de alguna forma ha aumentado muchísimo en este 2020 y también a través de correo electrónico. Y de alguna forma lo que es importante, y además se sabía, que el 47% de los empleados cita un poco la distracción como la razón para caer en una estafa. De alguna forma dicen en el tema de seguridad computacional, el error humano es un factor muy importante y creo que es importante también el tenerlo en cuenta. El virus de moda, el virus actual del ransomware, este virus que secuestra la información de un ordenador y pide un rescate, generalmente en bitcoins, pide un rescate para que realmente se pueda acceder otra vez a la información. ¿Cuál es la recomendación? No pagar. De alguna forma, el usuario más bien medio, pequeño, pues lo que intenta es pagar para recuperar la información. El usuario grande intenta de alguna forma recuperar esta información también por elementos de seguridad. El pago promedio es impresionante. El pago promedio de rescate medio fue de $312.000 en 2020, cuando en 2019 era de 115.000, casi en un año, el año de la pandemia, casi se ha triplicado el rescate que se ha pedido para este tipo de maledicencias, ¿no? La mayor demanda fue de 30 millones en el 2020, mientras que en el 2019 la mayor demanda fue de 15 y en 2016 las transacciones estaban entre 200 y $500. Esta pantalla que tienen de aquí es una pantalla de pedido de rescate y no sé si se ve muy bien aquí, pues pedían $300, pero ya en bitcoins, que de alguna forma lo que está pidiendo el hacker es que se le pague en bitcoins. De alguna forma, el tema de los fallos de ciberseguridad, como decía antes, el 95% son de errores humanos. Se estima que se utilizan 300 millones de contraseñas, con lo cual el cambio de contraseñas o la permanencia de contraseñas acaban siendo también debilidades, que el 90% de las organizaciones han sufrido intentos de phishing y que los ataques a los datos expusieron a 36.000 millones de registros en el primer semestre, solamente en el primer semestre de 2020. Los datos personales, el teletrabajo, de esto ha causado mayor irrupción de los ciberdelincuentes. ¿Y qué pasa con los ciberdelincuentes? Que están organizados. Existe una pequeña ciudad, una ciudad en Rumanía que se llama la Hackerville, que de alguna forma pues, se están alimentando y se está convirtiendo en la capital del cibercrimen. Es una ciudad donde en pocos años han proliferado los coches de lujo, han proliferado las casas de lujo, con lo cual el cibercrimen es rentable. De alguna forma se dice que ya mueve más dinero el cibercrimen que no el dinero que mueve el tráfico de drogas. Y de alguna forma se dice que incluso sumándole el tráfico de drogas con el tráfico de humanos. Las estadísticas respecto al COVID-19 también son de alguna forma espectaculares en el crecimiento de los ataques, con lo cual también tiene que ser espectacular el tema de protección de los propios ordenadores, ¿no? De alguna manera, el FBI dice que se aumentaron un 300% los delitos cibernéticos durante la COVID, mientras está durando la COVID, que esto 27% ya es en entidades o empresas de atención médica, que las filtraciones de los datos de salud ya aumentaron un 58%, y también un dato importante que en 2020 Google, de forma autónoma, bloqueó 18 millones de correos electrónicos de phishing y de malware que de alguna forma estaban relacionados con el coronavirus. Aquí creo que la labor ha sido importante un poco para el rescate de la seguridad generada por el propio Google. Y también que el teletrabajo en la pandemia nos ha familiarizado con el uso del Zoom, de estas herramientas de intentar las conexiones, y en abril del año pasado
pues de alguna forma se vieron que había unas más de 500.000 cuentas de usuarios de Zoom que estaban intervenidas. Zoom actuó rápidamente y mandó un mensaje de que realmente ya estaban todos protegidos. Y de hecho, por ejemplo, nosotros en la universidad estamos usando Zoom y no hemos tenido ningún problema de seguridad en estos últimos momentos. Y sobre todo también, lo decía al principio, la computación en la nube. La computación en la nube también aumenta el volumen de ciberataques y que en 2020 aumentaron 630%. Bueno, tenemos un poco esta pantalla, la he puesto casi por la actualidad, el tema del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, que todos conocen, que ha tenido un virus que de alguna forma ha inutilizado el sistema, que de alguna forma se dice que se garantizarán todos los pagos pendientes, pero tendrán que hacerlo recapitulando informaciones que tenían previamente. Este servicio fue hackeado por el virus Ryuk, un virus que nació en el 2018, pero que de alguna forma el rescate que está pidiendo, no puedo decir que se lo pida a SEPE, porque el rescate medio o el rescate que está pidiendo este virus, o los que este grupo, el Wizard Spider, está entre los $600.000 y los 10 millones de dólares. Claro, la recomendación de la administración pública es no pagar. Si no se paga, hay que reconstruir, hay que recuperar toda la información que se ha perdido. Hubo también en el 2017 un famoso virus que además se dijo que fue la pandemia del WannaCry, el WannaCry que atacó directamente a Telefónica y que de alguna forma también el WannaCry pedía solamente rescates entre 300 y 600 dólares. Pero si se fijan, también hay mutaciones de estos virus, ¿no? Y el Grand Crab, que en el 2018 pedía rescates de 18.000 euros a 1.300.000, ya la mutación al Revile ha sido de 4,8 millones, que ha multiplicado por mucho el rescate. Entonces, va incrementando la ciberdelincuencia, pero no solamente en volumen de ataques, sino también en cuantía del rescate. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, a nivel del Estado español existe el INCIBE, que es esta entidad pública que de alguna forma es la de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad, que en 2020 gestionó 133.000 incidentes, que fueron un 24% más que el 2019, y de alguna forma el INCIBE lo que está haciendo es intentar contribuir a la ciberseguridad a nivel nacional y también a nivel internacional, dando prestación de servicios y también colaborando con los agentes de competencia de la materia de seguridad. Tiene también un antivirus, el proxy, que de alguna forma está bastante utilizado, que el INCIBE lo está haciendo a nivel de administración pública. Y a nivel europeo, que también se refería en las políticas europeas, está la agencia de la Unión Europea, ENISA, que de alguna forma es un centro donde participan todos los Estados miembros y coordinan y ayudan a todos los temas de ciberseguridad a nivel europeo. La ciberseguridad en la Unión Europea está dentro de esta agencia, ENISA. Hay una estrategia para una sociedad de la información segura, o sea, antes hablamos de la información, sobre la información segura. Tiene una estrategia europea de seguridad, y de alguna forma también el Estado español sigue esta estrategia, y tiene un plan propio de ciberseguridad y también un sistema o una directiva de seguridad en las redes. De alguna forma, lo que hace ENISA es luchar contra la ciberdelincuencia. Tiene un centro especializado a través de la Europol, que es esta plataforma multidisciplinar contra las amenazas que son amenazas delictivas, pero también de manera particular a estas amenazas delictivas que piden un rescate financiero. De alguna forma, el cibercrimen se está convirtiendo en una empresa muy importante que consigue muchos recursos. He utilizado un informe en cuanto a estadística durante esta presentación, que es el informe de riesgo de datos de Varonis. Aquí hay una lista de informes que están en este propio informe de datos Varonis que se ve un poco el aumento, cualquiera que sean los informes que se están viendo, se ve el aumento de la ciberdelincuencia que ha habido en el Estado español. Y de alguna forma una conclusión y una reflexión con la que me gustaría haber empezado. Hemos migrado con la pandemia forzadamente del mundo analógico al mundo digital a causa de un virus biológico, que ha sido un virus que ha hecho mucho daño a la salud. Pero estamos instalados en este nuevo paradigma de la sociedad digitalizada. Y de alguna forma la reflexión es, ¿qué pasaría si este mundo digital sufriera una pandemia provocada por un virus digital? Pandemia que realmente tuviera la consecuencia. En mi posible o en mi sencilla
reflexión sería que sería la paralización y el caos, mucho más que ha sido la pandemia del virus de la COVID-19. Sería la paralización económica, todo quedaría prácticamente parado. Pensemos en algo en que no dependa de la tecnología y de alguna forma sería un caos social. La paralización económica que ha significado la COVID-19, de alguna forma la tecnología ha intentado evitar el caos social, con lo cual si realmente el virus fuera digital, además de la crisis, la aparición económica, podría haber también un caos social. Muchas gracias por la atención y también ya dispuestos a responder por parte de los 4 ponentes que nos han hecho las presentaciones, responder a las preguntas que puedan haber, bien en la sala o bien si se ha recogido alguna pregunta a través del Club de Roma instalado ahí en Madrid. Si ponéis la pantalla original. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Sí? Sí, ha leído en un micro. Gracias. Es una pregunta para el señor Huguet. Los algoritmos matemáticos básicamente se construyen a través de la teoría estadística o también utilizan otras disciplinas matemáticas. Bueno, de alguna forma los algoritmos de este momento son algoritmos muy dinámicos, ya no solamente basados en la estadística, más bien basados en los datos que decía Ramón, es decir, cuando decía que ya no utilizaban cadenas de Markov, ahora utilizan estas redes neuronales y los algoritmos utilizan realmente muchos datos, mucha experiencia. Hay algoritmos del tipo de vista, punto de vista genético, algoritmos de tratamientos neuronales y de alguna forma la estadística forma una parte, pero el algoritmo lo que intenta resolver es con los datos que tiene sobre una circunstancia, intentar resolver el problema que tiene planteado y no básicamente siempre por métodos matemáticos, pero no exclusivamente estadísticos. Al final también las herramientas de inteligencia artificial utilizan algoritmos para poder implementar las redes neurales, que al final se basan en básicamente la minimización del error medio. Digamos, si hay una serie de entradas, una serie de ajustes dentro de la matriz de la red neural y una minimización de una función de coste en base a esa reducción del error medio para que la salida sea lo más adaptada a lo que se requiere. Es también un algoritmo matemático, utilizando además un algoritmo computacional. José Manuel, ¿alguna pregunta ahí? ¿Han recibido alguna pregunta por el chat? La pregunta que me ha pasado ¿es posible que Internet amenace los sistemas democráticos occidentales? Y bueno, creo que la respuesta es que sí. Ya tenemos pruebas de que realmente el uso de estas herramientas finalmente han intentado influir en elecciones democráticas en el mundo occidental. Nadie se olvida de la influencia. Yo añadiría ahí, Llorens, sí, que es famoso, digamos, la ayuda a Trump, pero nadie habla de la ayuda que Google hizo a Obama mucho antes, ¿no? En la cual, no solamente por el dinero que dio, que es una forma de decidir, sino porque después de cada debate, Google se encargaba de favorecer, según las preguntas de Obama y del que se presentó contra él, que ahora no lo recuerdo. Y luego hay otros muchos casos, pero lógicamente, cuantos más datos tienen de nosotros, más nos conocen. Y además, cuanto mejor han hecho el twin, el digital, más nos pueden someter a pregunta-respuesta para cambiar la forma de pensar, ¿no? Y es lo que salía hoy, que me ha extrañado porque hice con un periodista ayer una entrevista y me sale ahí, ya sabía yo sabía cuál iba a ser el titular, porque hablando de supercomputación sabía que iba a poner redes como Facebook son terriblemente nocivas, que yo estoy totalmente de acuerdo, yo no uso redes sociales porque creo que así como tiene una parte bonita, nos han permitido, por ejemplo, durante el coronavirus, pues nos permiten reunirnos con familia virtualmente, tiene una parte maligna. Y la única forma
que hay, creo yo, de luchar contra ello es, como siempre digo, a nivel de país con la educación. Ese es un buen antídoto para muchas cosas. Luego, a nivel de Europa, con las leyes de protección de datos, pero que se cumplan, ¿no? Pero luego se habla mucho de la ética en la inteligencia artificial y mi pregunta es, ¿qué reglas éticas puedes poner en un coche que tú no hayas diseñado? Entonces, para intentar que nuestras normas éticas, que son diferentes, yo creo que es un valor de Europa, se apliquen, tenemos que ser autónomos. A mí la palabra soberano no me gusta porque parece que implica invasión. Tenemos que ser autónomos. Autónomos significa para mí que tenemos toda la tecnología disponible que necesitamos para llevar nuestras ideas a la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso de las redes sociales, de que te incitan a comprar y tal, está malo, que destrozan realmente ecosistemas enormes, pero esto no es nada comparado con lo que saben y juegan con nosotros para cambiarnos la forma de pensar. Y eso, leéis libros y tal, parece que es posible, que no somos tan potentes como pensamos que somos, ¿no? Que pueden jugar con nosotros. Realmente estamos ante un reto muy grande. A mí, si me permitís, es que he aprendido mucho hoy, lo digo sinceramente, se lo digo a Ramón, a Andrés, a Llorens, y no sé, yo creo que había un debate entre nosotros, pero mejor que haya preguntas, porque me gustaría, si hay tiempo, decir alguna cosa de lo que se ha dicho aquí, igual que no sé, es que los temas que se han sacado son importantísimos, por ejemplo, las grandes tecnologías en España, lo de Tel Aviv, en fin, lo de los virus, Llorens, los virus no son, bueno, ya sé que no, nosotros hemos detectado virus en hardware que ha sido producto, yo soy arquitecto de computadores, como sabes, de querer ir más y más rápido. Con lo cual, al ir muy, muy rápido, yo digo que sales de casa y no te has dado cuenta que la has dejado abierta, ¿no? Luego te entran, por decirlo de alguna forma, ¿no? El tema de la seguridad es un tema hardware-software, como casi todo en la vida, ¿no? Porque es un ecosistema que trabaja conjuntamente, ¿no? Entonces, no sé si habrá tiempo para pasar a discutir temas que hemos dicho entre nosotros o si no hay más preguntas o no sé. A mí me gustaría comentar algo. Sí, aquí hay una pregunta, sí, perdón. En la sala hay una pregunta. Sí, abundando un poco en lo que decía el profesor Valero, creo que la aproximación al dato que hay en Europa es lo que nos va a diferenciar de Estados Unidos y posiblemente de China, ¿no? Sí. Y lo que la pregunta ahí que yo lanzaría obviamente a los ponentes es, tenemos muy claro que cuál va a ser la regulación. Bueno, en principio tenemos una primera aproximación a la regulación del dato privado, ¿no? La pregunta es qué vamos a hacer con el dato de lo público. Yo creo que ahí también tenemos una gran oportunidad, ¿no? de visibilizar ese dato público para que los actores de esos ecosistemas medianos tengan acceso a proponer soluciones de optimización de recursos, porque al final hemos hablado mucho de inteligencia artificial, del dato, y quizás el aterrizar esas aproximaciones a temas concretos, a soluciones concretas para el ciudadano o incluso para los usuarios o consumidores, puede ser un buen inicio, un punto de partida, ¿no? Y creo que por ahí podemos, desde lo público, dar esa opción de acceder a esos datos. Y ya para terminar, por la parte de la protección de los datos de los ciudadanos privados, surge la pregunta, ¿no? De quién debe custodiar el dato privado, porque al final está claro que los ciudadanos, obviamente la educación puede ayudar, no somos conscientes de la relevancia del dato ni tampoco de esa custodia del dato, ¿no? De hecho, no tenemos visibilidad de cómo se están utilizando nuestros datos. Sí, sí, perdona, sí que tienes realmente claro cómo se utilizan los datos que te han pillado a ti sin que tú les hayas dado permiso, sin que a ti te gustara que les das permiso. ¿De acuerdo? Fíjate, ha habido un debate ahora muy grande, ahora que hablamos del coronavirus, de los rastreadores. Yo creo que los rastreadores a nivel de teléfono, si se hacen bien, es la tecnología del siglo XXI y no tener personas que van rastreando, que es muy difícil, ¿verdad? Pues los datos que te pedían eran datos mínimos que además no te iban a identificar y sin embargo la gente que abre esos debates no sabe que WhatsApp le está pillando o Facebook te está pillando 200 tipos de datos. Fijaros que la ley de protección de datos tiene que tener un objetivo, que es el bien común. Y el bien común más valioso, que es la vida.
¿de acuerdo? Y como ciudadanos, yo no sé por qué ha habido ese debate. Sí que sé que debe haber debate sobre la ética, pero no entiendo por qué damos los datos para que trafiquen con ellos y, sin embargo, no permitamos que se hagan instrumentos que, debidamente utilizados, pueden ayudar a salvar personas. Y claro que el GDPR es la solución de Europa, pero fíjate cómo tenemos de asustadas estas empresas, fíjate que ni siquiera les podemos cobrar las tasas. Fíjate que Apple tiene en Irlanda un paraíso fiscal y en España pues no pagan apenas nada. Facebook creo que pagó hace 2 años 728 euros en España, pero fíjate que Google ya, todas estas empresas se han hecho ricas por muchas cosas, entre ellas porque no han pagado impuestos ni en sus países. Google puso un paraíso fiscal en Luxemburgo y luego puso un gemelo en Holanda. Es decir, los datos son muy importantes. Nosotros estamos utilizando datos a nivel de investigación bioinformática que los señores y señoras que hacen investigaciones en ciencias de la vida tienen que pasar por controles éticos terribles, que yo creo que es necesario. Están manejando datos sensibles, pero que sin manejar esos datos no avanzaría la lucha contra el cáncer, la lucha contra el coronavirus. Pero, sin embargo, los datos que nos pispan, porque tienes que firmar ahí que para estar en el circo que se llaman redes sociales tienes que firmar, esos datos la sociedad no es consciente. Y la única forma, acabo, me enrollo mucho, que habrá no son con leyes, no es con tecnología, es cuando haya realmente una conciencia social de que realmente, como decía, nos han hecho esclavos sin que haya habido ninguna guerra. Y estos señores, estos niñatos que son los presidentes de las compañías multinacionales, algún día espero que la ley, que siempre va por detrás de la tecnología, los llame realmente a que expliquen las burradas que están haciendo. No sé si hay alguna otra intervención, pero creo que muy claro, como siempre, Mateo Ismas, tienes la autoridad de poder poner el dedo en la llaga a las grandes compañías, ¿no? Pero de alguna forma yo también pienso a veces que, un poco que en este mundo hay poco control y la gente no le gusta el control, pero cualquier persona puede sacar una app y realmente no ha tenido ningún tipo de control previo para realmente si esta app es beneficiosa o no es beneficiosa para el ciudadano, ¿no? Así como una vacuna tiene que pasar por un sistema mundial, europeo, tal, antes de que realmente pueda ser utilizado, pues si realmente lo más valioso, como dices tú, es la vida, si estas tecnologías acaban incidiendo en nuestras vidas, tendría que ser tema de incidencias beneficiosas, no que algún tipo de app que es muy fácil, que se compra y tal, acaba dañando primero al niño, porque lo seduce, porque lo está manipulando y está haciendo que su mundo sea solamente la máquina. Entonces, que habría que haber algún tipo de regulación, no sé si controla, algún tipo de regulación que antes de poner al público algún tipo de app hubiese sido contrastada y un organismo europeo o mundial que realmente lo permitiera. Si se cumpliera la regulación europea, creo que sería un buen antídoto frente a este virus que has hablado tú ahora. Pero es que no te la dejan cumplir, porque es que se te ríen, no sé cómo decirte. ¿Por qué tiene que cumplir Google, Apple estos? Si sacan su dinero de esto. Claro que si se cumpliera la ley es suficiente. Y solamente la sociedad puede cambiarlo. Esa es mi opinión. Yo estaría lo mismo, si me permite, lo mismo que la investigación. Mira, ¿sabes qué problema tenemos en la investigación en España? Que los políticos nuestros no creen en la investigación. Y no basta con que 8 o 10 investigadores digamos, la investigación es importante. Como la sociedad no piense que realmente la investigación y la educación es el pilar más fuerte que tiene un país, pues chicos, nos seguirán cambiando la ley de no sé qué 20 veces cada 2 años. O sea, y así vamos. Crítica no, crítica constructiva, porque creo que un país tiene que educar muy bien a los jóvenes. Los países que mejor educan son los más alegres, los que tienen, es el mejor antídoto para prevenir la democracia es la educación, entre otras cosas. Pero Andrés, creo que decía decir algo. Andrés. Totalmente de acuerdo en el tema de la educación. Creo que es, bueno, absolutamente fundamental. En temas digitales, la población en general, necesitamos que realmente sepan lo que son las cookies. Es decir, es farragoso que página por página tengamos que encontrarnos autorizando para ver la página, es imposible. Y si la gente lo acepta, y podríamos aceptar, porque ya con tal automatismo, podríamos aceptar que un malware, aceptar que, pues, aceptando cookies, aceptamos en una página. Es una pésima práctica.
Yo lo que no estoy de acuerdo hay en la regulación. Tenemos sobreregulación, es una regulación no eficiente, el tema de las cookies es una de ellas, pero es que el concepto de privacidad, donde hay un efecto Bruselas, yo creo absolutamente que no es la vía. El gap tecnológico, como tú has dicho muy bien, no se puede resolver a base de leyes. O sea, es otra vía la que tiene que resolver el gap tecnológico que hay entre Europa, Estados Unidos y... No es el gap tecnológico, es el uso de los datos. Estamos hablando de eso. El gap tecnológico es otra cosa. Si hablamos de 5G, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de otras cosas. Hablamos de otras cosas. Estamos hablando de uso de datos. Y mira, te diré una cosa. Por ejemplo, entonces quiero decir... En España es más fácil donar un riñón que donar unos datos médicos. Yo he intentado donar mis datos médicos para, bueno, pienso que quizá puedan servir para el cáncer, etc. No me importa donar mis datos médicos. Es facilísimo. Somos una potencia en donación de órganos porque hemos facilitado esas regulaciones. Entonces, aquí han estado prohibidos los drones. Hemos hecho regulación sobre dominios. Bolivia y España fueron campeones de un analógico, obtención de dominio.es. Tenemos una sobreregulación en muchos campos y es ineficiente porque no conocemos los hechos digitales suficientemente ni su naturaleza. Has puesto el ejemplo del radar COVID y tenemos un concepto de privacidad que no tiene correlación con el derecho de intimidad. Nuestra legislación tradicional se ha vuelto en contra de esto. Es decir, ¿quién protege nuestros datos? No, pero fíjate si me permites. La primera frase de la ley europea, que ya sé que en Europa es difícil, ¿qué me vas a decir a mí? Llevamos ahí miles de años, porque esto de que tienes que hacerlo todo en consorcios. Nosotros desarrollamos el proceso europeo 30 partners, es imposible, ¿no? Pero la primera cosa es, los datos son propiedad de los que lo producen. Eso ninguna red social te lo respeta. Si solamente se dijera, como tú has puesto un ejemplo, tú eres el propietario de tus datos médicos, tú. Otra cosa es que los hayas querido dar y no os acepten, mal hecho. Pero nadie, ningún hospital tratará tus datos porque saben, ningún hospital español que tenemos muy buenos y buenos médicos tratará tus datos sin tu permiso porque saben que pueden ir a la cárcel. Eso no pasa con los datos que nos... Y fijaros que están las multinacionales, que son las que van pescando grandes cantidades, pero luego los pescaditos que quedan, están los bots, están todo lo que habéis dicho, todas estas aplicaciones que te piden cookies y tal, que son los que hacen el agosto también. Porque es que nos están espiando no Google y Apple, no, nos están espiando 50 o 100 aplicaciones en cada momento. Si solamente pusiéramos que la propiedad de los datos es de los ciudadanos y se aplicara esa norma, se resolverían muchos problemas, solamente una. No tiene una educación, difícilmente sabe de esto. Porque, por ejemplo, vamos a poner en última instancia, hemos puesto en duda gobiernos elegidos democráticamente cada 4 años, sometidos al Poder Judicial, que datos anonimizados nos puedan hacer un radar COVID, que es el eficiente y que se ha hecho en muchos países de Asia democráticamente, dejemos China al margen. Y realmente en Europa hemos sido incapaces de llegar a la trazabilidad de un tema como el COVID. Bueno, entonces, realmente, ¿quién es ahora mismo el guardián de los datos? No, hay dos cosas. Los datos deben ser de los ciudadanos y los ciudadanos, ante temas como estos, deben ceder sus datos a los gobiernos. ¿Quién está, a los gobiernos. ¿Quién está guardando los datos? ¿Quién son los datos? Y ante temas como este, los ciudadanos tenemos que decir, tenemos que dar parte mínima, porque es mínimo, de nuestra privacidad, porque el bien común va por encima de la privacidad de nuestros datos. Estoy de acuerdo en eso, pero ¿quién guarda nuestros datos? Los gobiernos. Yo prefiero que sean los gobiernos a que sea Google y Apple. Es que ¿quién los está gobernando? En España, ¿quién ahora mismo está guardando tus datos? En España no hay regulación tremenda. Depende de qué datos los guardan. Los de Hacienda, sabes quién los guarda, ¿no? Los de Hacienda están claros, ¿verdad? Que nos guardan. Los datos médicos los guardan los hospitales. Mateo, los datos de trazabilidad. Estamos hablando de COVID. Sí, Mateo, vamos a intentar los datos del COVID más pasos. Pertenecen a los enfermos y están en los hospitales. No. Me refiero a los datos de trazabilidad de nuestra movilidad que permitiría la trazabilidad del contagio. ¿Quién guarda? Andrés y Mateo, vamos a cortar un poco este diálogo interesante, pero creo que hay más preguntas. Vale. Termina el tiempo, se nos va cortando. Lo que es una pena es que no estéis aquí presencialmente porque realmente la pasión que estáis... No podemos viajar, los españoles no podemos viajar ahí, los ingleses sí que pueden viajar a las islas, o los alemanes. Pues ya he visto la pregunta que ha hecho Yo quería felicitar a la pregunta porque realmente
podríamos tratar un día solamente la gestión de los datos. Sí. Pues la gestión de los datos es un tema importantísimo que además está llevando a transformaciones en la administración pública. De hecho, la famosa creación de la Oficina del Dato que se ha hecho en la Secretaría de Estado, nosotros mismos como Gobierno Balear estamos ahora definiendo una estrategia de gestión de datos, de lo que se llama la Data Driven Administration, de cómo tenemos que gestionar esos datos. Solamente decir una cosa, en la última convocatoria que hizo el IDISBA sobre proyectos de investigación relacionada con el COVID, gran parte de la mayoría de los proyectos, o muchos de ellos, lo que necesitaban eran datos que ahora mismo no existían porque no había una política de gestión de datos. Entonces, eso es fundamental. Si tenemos esos datos, sean clínicos, sean de gestión centralizada, los podemos anonimizar, obviamente, para que puedan ser utilizados en investigación, podemos tener un gran avance en diferentes áreas. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar y yo creo que podríamos estar una hora hablando solamente de la gestión de los datos, tanto los públicos como los privados. Bien, antes de darte la palabra otra vez, tengo aquí 4 preguntas que les voy a lanzar las 4 de golpe y así cada uno pueda responder. La primera ¿es posible que asumamos que una red social pueda vetar a alguien, aunque sea alguien maligno? Otra pregunta, ¿no sería una red europea de centros de datos una solución para proteger nuestros datos? Desde la cuenca mediterránea, ahí Andrés, te dan un capote. ¿Podríais estimar cuándo serán operativos los ordenadores cuánticos? ¿Y de qué manera la implantación de las redes móviles en 5G influirá en la evolución tecnológica de nuestra sociedad? Son 4 preguntas bien encadenadas, pero no sé, Mateo, rápidamente. Espera, sí. Mateo, sí. Mateo, no se te oye. Ahora. Que iba a decir que yo daría la voz a otros porque es que he abusado, ¿no? Pero si me dais un minuto, la primera es que no. O sea, precisamente es uno de los temas. Aunque el bocazas de Trump yo lo hubiera callado, no pueden los niñatos de las redes sociales, aunque no haya nadie, o tal, eso está claro. Lo segundo, cuando hablamos de datos, ¿pero de qué datos hablamos, Ramón? ¿De los que te pillan y no sabes cuál o de datos que el ciudadano sabe y que puede dar, por ejemplo, como decía Andrés, para el coronavirus, para el rastreador? Hay que decir de qué datos hablamos. El tercero, computación cuántica, están en el invierno polar. Los computadores cuánticos están en el invierno polar. Y mira que hay gente buena trabajando ahí. Si salen, serán para hacer aplicaciones específicas, por ejemplo, problemas de optimización, ¿vale? Y el cuarto, el 5G, pues el 5G pues no es nada más que cuando te comunicas, la latencia, el tiempo que tarda el primer bit en llegarte es menor y el bandwidth es mayor. Pero nosotros te quiero decir que las redes de los supercomputadores son con una latencia mucho menor que el 5G y un bandwidth mucho mayor. Claro que van a cambiar muchas cosas, porque van a permitir que la información llegue muy rápido a todos lados y además llegue mucha. Coches autónomos no van a ser posibles sin 5G y muchas otras cosas. Claro que es un avance muy grande. Ya se está hablando del 6G. El reducir la latencia y el aumentar el ancho de banda han sido constantes del 1G, 2G, 3G, 4G, igual que de los computadores. Son parámetros tecnológicos con los que luchamos continuamente. Andrés, ¿quieres apuntar algo? Bueno, yo creo que lo peor que puede ocurrirle a Europa es la dependencia tecnológica. Necesitamos que nuestros gigantes tecnológicos, nuestras empresas futuras en computación cuántica, en inteligencia artificial, que sean grandes, que realmente generen innovación y que ejerzan liderazgo. Claro que si toda la nube la contratamos en Estados Unidos, pues difícilmente podemos controlarla y regularla. La regulación no será efectiva. Lo único que nos quedará será la educación, ser ciudadanos conscientes de que tener un móvil en el bolsillo es una bomba de relojería para nuestra privacidad. Se puede activar el micrófono, muchísimas aplicaciones, etcétera. Es decir, podemos llegar a vulnerar los principios de intimidad básicos, ¿no? Y esto, pues bueno, lo podemos arreglar con educación y lo podemos arreglar con empresas propias, que Europa tenga una tecnología ética donde pueda profundizar en los algoritmos éticos, en todos aquellos valores europeos que se trasciendan en la tecnología. Esa será la forma efectiva de realmente. Y claro, si pudiéramos concebir en el Mediterráneo español una gran nube, una gran infraestructura, conjuntamente con la supercomputación de Barcelona, que es emblemática en Europa y tractora de tantas iniciativas, pues ese sería el método realmente para solucionar muchos de los problemas que estamos planteando, ¿no? Ramón.
Sí, bueno, la verdad es que añadir solamente un par de cosas respecto a lo que se ha dicho. Obviamente, digamos, no es lo mismo el tratamiento de empresas privadas que de empresas públicas, ¿no? Nosotros, como administración, tenemos la obligación de dar un tratamiento adecuado a la información, a los datos que nos aportan los ciudadanos, tanto si es un servicio administrativo como si es un servicio médico, ¿no? Entonces, la idea es que esa información que nos aportan, nosotros podamos utilizarla de una forma racional y que además, si además podemos generar en la sociedad negocio, porque aportemos información, digamos, pues no sé, de emergencias o información, digamos, anonimizada médica que permita investigación, mucho mejor. Y en el tema de 5G, pues obviamente va a ser una gran revolución. Yo añadiría un aspecto adicional que me parece interesante respecto de lo que ha comentado el profesor, digamos, respecto del tema de la latencia y la velocidad, que es el tema digamos, de lo que se llama el network slicing, ¿no? Y es el hecho de que el 5G va a permitir que hayan empresas de nicho que utilicen parte de esa infraestructura para crear servicios propios, ¿no? Y ya se están hablando, pues, de crear servicios, por ejemplo, ya de 5G en entornos empresariales muy dedicados. Se está hablando de crear entornos, servicios específicos de nicho, por ejemplo, en temas de coches autónomos o en temas de búsquedas de drones. Entonces, serán empresas que utilizarán la red, obviamente, y que le dedicarán parte de ese recurso solamente a servicios específicos que quieran proporcionar. Y eso es un cambio en lo que es, por nombrar el entorno del ecosistema de las telecomunicaciones, que va a cambiar un poco el entorno de con qué contratamos y qué servicios tenemos. ¿Iba a ser la última? Ya, pues muchas gracias. Pues también muchas gracias por la prórroga que nos han concedido desde la Fundación La Caixa. Y bueno, agradeceros mucho a Andrés y Mateo. Es un lujo poder tenerlos, aunque sea telemáticamente, porque yo creo que el auditorio saldrá satisfecho de todo lo que habéis dicho y con ganas de preguntaros más cosas. Yo solamente un apunte personal a Ramón, hace poco que le conocí como director general. Creo que tenemos suerte aquí en Baleares de tener una persona responsable de las partes de tecnología y modernización electrónica de la administración, que podremos hacer muchas cosas. Contigo, Andrés, yo conocí a Andrés de rector de Alicante, nos une una gran amistad porque también le dimos soporte en momentos muy particulares que no vale la pena contestar aquí. Luego también como CEO de universidad, y realmente siempre ha sido una persona muy vinculada al avance tecnológico. Conseguiste arrancar un proyecto importantísimo que ha unido en este momento a más de 1.300 universidades a nivel del espacio iberoamericano y que dejaste unos buenos cimientos para que esto haya ido apuntando, y ahora estás en Alicante también impulsando mucha parte de tecnología. Bueno, y Mateo, que fue compañero contrincante porque él estaba en la Politécnica de Cataluña, yo estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, y como hacen también los buenos entrenadores, fichó a los mejores estudiantes, les dirigió la tesis. Estoy hablando de Ramón, Porque no te dejaste, tú no te dejaste. Estoy hablando de Ramón, estoy hablando también de Clemente, y que realmente nos ha unido una fuerte amistad. Y bueno, y ahora últimamente este viaje en donde coincidimos, que realmente compartimos unos momentos muy, muy buenos. Y os agradezco mucho que habéis dedicado estas 2 horas al Club de Roma, el Círculo de Baleares, porque realmente vuestro tiempo es valioso, pero también vuestro conocimiento también, y lo que podéis transmitir también nos servirá para reflexionar a nivel de futuro. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Espero que hayan pasado, he pensado, 1 hora y media, pero casi 2 horas entretenidos y con temas muy importantes que se han puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias.